Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Por aquel tiempo, cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Los fariseos, al tiempo en que le hacen esta pregunta a Jesús, habían hecho un trabajo que había durado muchos tiempos, siglos, de depuración de los mandamientos originales, los mandamientos del Decálogo. De hecho, habían hecho un trabajo tan fino que a partir de esos 10 mandamientos habían llegado a la formulación de más de 600 preceptos que lo regulaban todo y que eran preceptos a los que se recurría cuando había las discusiones en las escuelas rabínicas. Las escuelas rabínicas eran escuelas bastante dinámicas en donde el rabino, el maestro, tenía que saber cuáles eran estos preceptos y cómo estos preceptos podían aplicarse a las situaciones concretas y puntuales de la vida cotidiana. ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿Cuándo es oportuno hacer o no hacer algo? Todo aplicado con el rigor de quien conoce la ley de manera absolutamente acabada. Por eso es que los rabinos se desafiaban entre sí precisamente con preguntas como esta. De todos los mandamientos, de todos los preceptos que tenemos, ¿cómo hacer una jerarquía? ¿Cómo elegir cuál es el primero y principal? Esa era una pregunta frecuente. En este caso la pregunta se hace más urgente porque aquí los fariseos lo que quieren hacer es desacreditar a Jesús como maestro. Aquí no se trata de una disputa de escuelas. Aquí, en este momento del Evangelio, lo que se nos está mostrando es un ejercicio de desacreditación de Jesús en cuanto maestro. Ellos esperan que Jesús responda algo que no va a corresponder a ninguna de las discusiones escolásticas que los fariseos tenían, de tal modo que pueda mostrar que la enseñanza de Jesús no tenía asiento en el estudio, no tenía asiento en el conocer acabadamente la palabra. Sin embargo, Jesús lo sorprende. Y lo sorprende en su respuesta porque no solo nombra un precepto, un mandamiento como el principal, sino que además nombra dos. Le preguntan por uno y él responde inmediatamente por dos. Sorprende no porque Jesús haya dicho nada nuevo al enunciar esos mandamientos, porque el mandamiento del amor a Dios por sobre todas las cosas estaba dicho de manera explícita en Deuteronomio 6:4. Y el mandamiento del amor al prójimo como a uno mismo está dicho de manera explícita en Levítico 19:18. Cuando Jesús enuncia los dos mandamientos, no dice nada nuevo. ¿Dónde está la novedad? ¿Y dónde está el verdadero desafío de la respuesta de Jesús? En declarar la semejanza de estos dos mandamientos y además, y que esto es quizá lo más sorprendente, en declarar que esos dos mandamientos están situados al mismo nivel. La frase final
del texto, de la respuesta de Jesús, es elocuente. De estos dos mandamientos penden la ley y los profetas. Si uno quiere hacer pender algo, colgar algo de una sola viga o de un solo soporte, no es tan difícil. No es tan difícil. Basta con que la viga esté en un lugar elevado, basta con que el soporte sea firme y uno puede hacer colgar equilibradamente lo que quiera de ella. Pero si uno quiere hacer colgar algo, si uno quiere hacer pender algo de dos soportes, para que eso resulte de verdad, esos soportes tienen que estar situados al mismo nivel. Si no, se produce un desequilibrio. Y esto sí que es sorprendente. El amor de Dios, el amor a Dios, ha de estar situado al mismo nivel que el amor al resto de los seres humanos, el amor al prójimo. No ha de estar subordinado el amor al prójimo al amor a Dios. No ha de, por tanto, argumentar desde el amor a Dios o desde la piedad o desde el ejercicio religioso en ningún tipo de ejercicio de exclusión del otro, ningún tipo de negación de la empatía que el otro tiene que despertar en mí, de la compasión. No se vive el amor a Dios a solas con Dios, al margen del prójimo. No se tiene un fundamento tampoco firme para amar al prójimo si ese amor al prójimo no se pone en relación con el amor a Dios. Se vive verdaderamente el amor a Dios y al prójimo si lo conectamos profundamente ambas dimensiones. Si somos capaces efectivamente de este amor que declaramos tener a Dios, manifestarlo en el trato, el buen trato que yo doy a quien camina conmigo. Cuando excluyo el amor al prójimo, anunciando el amor a Dios, me quedo solo en fariseísmo o beatería. Si excluyo el amor a Dios hablando solamente del amor al prójimo, me quedo en un humanismo que se debilita fácilmente, porque nos defraudamos unos a otros en el trato. Vivir los mandamientos del Señor, vivir y manifestarlos proféticamente en medio de nuestro tiempo, supone recordar que estos dos mandamientos tienen que estar plenamente equilibrados y que estos mandamientos son semejantes el uno al otro, que no se viven excluyendo uno de otro. Pidamos al Señor que en este tiempo en donde la relación con el prójimo, como siempre, nos desafía, en este tiempo en donde tenemos que ir construyendo relaciones sanas, duraderas, en donde tenemos que ir construyendo amistades cívicas, en donde tenemos que ir construyendo una sociedad más humana, recordemos siempre la semejanza de estos dos mandamientos y el desafío de vivirlos de verdad.